Bendecida tarde, iglesia, amén. Amén. ¿Cuántos han experimentado la fidelidad del Señor en su vida? Sigue siendo fiel, le decíamos recién. Y terminamos diciéndole que Él es eterno, o sea que Él no ha cambiado, sigue siendo fiel. A pesar de muchas veces momentos que nos toca vivir en donde en nuestros pensamientos, en nuestras limitaciones, a veces creemos que Dios no lo está haciendo, como si Dios nos debiera algo, ¿no es cierto? Si somos tan merecedores que requerimos su respuesta y que nos solucione todos los problemas, pero no es así. Todo lo que hemos recibido desde nuestra salvación hasta lo mínimo o lo mucho, lo menos o lo mucho que podamos tener es por la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Sabe usted? No, pero yo me esfuerzo mucho y sirvo al Señor y hago esto y aquello. ¿Será que Dios nos salvará por la gracia y nos bendecirá por las obras? ¿Será tan así? Por las obras algún día Dios nos va a recompensar, también por la gracia. Pero hoy, hermanos, lo que experimentamos de Dios es por su pura gracia, ¿sí? Por su favor inmerecido para con nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos claro esto, nos damos cuenta que Dios siempre ha sido fiel, que Él nunca nos ha prometido algo que no vaya a cumplir, y que si nos ha prometido algo, Él es fiel a su palabra y no va a fallar. Amén. En esta tarde quiero compartir un mensaje en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 en adelante. De alguna manera, la hermana que coordinó ha estado adelantando algo acerca de lo que Dios nos va a hablar en este día, acerca de la adoración, pero más que repasar algunos conceptos sobre un adorador, y qué es lo que busca Dios a través de la vida de un adorador. Amén. Entonces vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Lo tiene? Bueno, entonces leemos en el nombre de Jesús, y dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvierais en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Invito a que oremos al Señor. Bendito Padre, en esta noche, en esta tarde, te estamos muy agradecidos porque tenemos esta oportunidad tan preciosa, Señor, de congregarnos, de acercarnos y reunirnos. Y tú nos has enseñado que esto debe ser así. Aquí hay algo que se produce en lo espiritual, nos edificamos, Señor. Y creemos que en este día estamos siendo edificados, porque estás tú en este lugar, Señor. No son los cánticos lo más importante, no es la oración lo más importante, ni tampoco el mensaje del pastor, Señor. Es tu presencia, eres tú, Señor. Y cuando nuestra alabanza, nuestra adoración está dirigida a ti, con un corazón sincero, tú te agradas, Señor. Cuando oramos, Señor, con un corazón lleno de fe y de confianza de lo que tú has prometido, tú te agradas de esto, Señor. Y cuando oímos tu palabra con el interés de no solamente aprender o escuchar algo, Señor, sino de llevarlo a la práctica en nuestros corazones, también tú te agradas, Señor. Por eso, en cada ámbito, Señor, en el que nos movemos cuando nos reunimos, tú eres, Señor, el centro, y queremos que así sea siempre, Señor. Gracias por este día, gracias, Señor, por la vida de cada familia que está aquí. Sea tu bendición a través de tu palabra, Señor. Sea tu consejo el que llegue a nuestros corazones, y que todo lo que tú nos vayas a indicar, a recordar en este día, Señor, sea algo que no solamente acreciente nuestro conocimiento, la amplitud, Señor, de aquello que entendemos de ti por la palabra, sino que sea también aquello que impacte nuestro corazón y que nos permita actuar, Señor, en la manera en la que tu palabra nos enseña que tenemos que actuar. Señor, en esta hora, aquí está mi vida, Señor. Todo lo que somos, Señor, todo lo que soy es por tu gracia. Así que por tu gracia, Señor, necesito que tú seas usando mi vida, Señor, para bendecir, para edificar y para impartir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, un poco conocemos la historia del pueblo de Israel en relación a los reyes. En alguna ocasión Israel quiso tener un rey porque las demás naciones tenían reyes, y Dios levantó a un rey llamado Saúl, que finalmente fue desechado por desobediente, hasta que ungió a un nuevo rey que se llamó David. Cuando nosotros estudiamos la palabra, hermanos, y vemos las fallas que cada uno tuvieron con Dios, Saúl desobedeció una orden de Dios, ofreció sacrificios sin esperar a quien estaba autorizado a ofrecerlo y demás. Nos parece, a nuestro parecer, y podemos tener razón, que era menos pesado, menos pecaminoso, por así decir, que lo que David hizo. David no solamente que adulteró, que mandó a matar a un hombre, sino que también escondió. O sea,
Dice la Biblia que el que cae en este tipo de pecado, de fornicación, de adulterio, contra su propio cuerpo peca. Ahí resalta algo, ¿no? Específico. Sin embargo, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué, hermano? No porque era perfecto, no porque él no cometía errores, sino que cuando era confrontado con su pecado, él se arrepentía de corazón y no lo volvía a cometer. En cambio, Saúl no fue así. Saúl siempre se quiso justificar. Saúl es como que hasta esperaba que Dios lo bendijera por lo que había hecho, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que David era un adorador. Lo vemos porque escribe canciones, pero sobre todo, hermanos, porque él conoce al Dios que adora y tiene una comunión profunda con él, a tal punto que él anhelaba estar cada día en ese lugar donde había llevado el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Entonces David tiene un primer hijo con Betsabé que muere. Dios le había dicho esto, fue una de las consecuencias de su pecado, pero luego tiene a Salomón. Y Salomón, dentro de las grandes obras que llevó adelante, fue que construyó un templo para Dios. Un templo que, según los historiadores, no tiene comparación con ninguno de los que pueda haber habido después de él, ¿no? Ni el segundo templo, ni el tercer templo, ni siquiera el que quieren reconstruir ahora, porque está complicado construirlo donde estuvo el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Pero lo que vemos, hermanos, es que Salomón también fue un adorador, al menos en principio, un adorador. La palabra usada en el Antiguo Testamento para adoración es sajá, ¿sí? Con H entre la A y al final, sajá, que significa postrarse, inclinarse, bajarse, o sea, un acto reconociendo la autoridad y sometiéndose ante dicha autoridad. Ese era el concepto de adoración en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es proskuneo, que tiene también el mismo sentido. También habla de postrarse, de arrodillarse ante un ser superior, ante alguien superior, y también habla de besarle los pies. Por eso, hermanos, cuando vemos que estas dos mujeres, una que enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, y la otra que rompió un frasco de perfume muy caro, ambas estuvieron adorando a Jesús, se postraron a los pies de Cristo y le adoraron de una forma no solamente externa, sino en sus corazones. Por eso el Señor se agradó de esto. Entonces tiene que ver, hermanos, la adoración con reconocimiento, ¿sí? Tiene que ver con reconocer el señorío de Dios y sujetarse, someterse en obediencia al señorío de Dios en nuestras vidas. Eso es adoración. Amén. ¿Estamos bien? Adoración a veces pareciera estar identificada solamente con la música. La música es parte de la forma en la que podemos expresar adoración a Dios, pero adoramos a Dios cuando hablamos, adoramos a Dios cuando trabajamos, adoramos a Dios cuando comemos. ¿Sabe usted? ¿Por qué, hermanos? Porque es una vida totalmente entregada a Dios para agradarle a Dios. ¿Está bien? Entonces, Salomón tuvo esta cualidad, fue un adorador, no lo dice específicamente, pero vamos a ir viendo cuántas actitudes que tenía que eran de un adorador. Primero, dice el versículo 3 que Salomón amó a Jehová. En
en 2 Samuel 12:24 dice que cuando él nació, Dios lo amó a él, ¿sí? Y en respuesta a ese amor, hermanos, Salomón amó a Dios. Entonces, un adorador ama a Dios. Amén. Ama a Dios. No es un fan de Dios, alguien que está obnubilado simplemente. Ama a Dios con todo su corazón. Jesús habló de que este era el primer y gran mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Amén. Entonces, aquí vemos una de las cualidades. Salomón, hermanos, amaba a Dios y evidentemente, hermanos, un adorador es alguien que ama a Dios. Y ama a Dios porque Dios lo amó primero, ¿sí? Lo dice el apóstol Juan. ¿No es así? Él nos amó primero. Nos amó aún sin conocernos. Entonces, esta es una de las cualidades que vemos en Salomón. En el versículo 4 dice que iba el rey a Gabaón. Gabaón estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén, era un lugar alto. En esa época, especialmente en la época bíblica, en la temporada de los jueces, medio que Israel quería copiarle a los pueblos paganos que adoraban a sus dioses en los lugares altos, porque ellos creían que sus oraciones, sus ofrendas estaban más cerca de sus dioses ahí en la altura. Entonces, de alguna manera Israel quería copiar esto y Dios en algún momento se lo prohibió. Sin embargo, en este caso, hermanos, Dios había permitido que hubiera ciertos lugares. En Gabaón, hermanos, se había llevado el tabernáculo de Moisés, había sido llevado a ese lugar. Entonces, por eso Salomón iba ahí a ofrecer sacrificio. Sin embargo, David, su padre, había dejado el arca que simbolizaba la presencia de Dios, la había dejado en Jerusalén, que era la capital del reino, ¿no? Entonces, pero como el tabernáculo y todos los sacerdotes y demás estaban en Gabaón, ahí iba Salomón y ofrecía holocaustos, 1000 holocaustos. Otra característica, hermanos, es que un adorador siempre da lo mejor a Dios. No se fija en la cantidad de recursos, de capacidad, de tiempo que tenga que darle a Dios. No se fija porque lo ama y está consagrado totalmente a Él. Amén. Cada una de estas cualidades, hermano, y muchas más que seguramente tendrá un adorador, tenemos que ir evaluándola en nuestros corazones, porque Dios nos va a hablar acerca de esto y la necesidad de que haya adoradores en este tiempo, en este lugar. Amén. Entonces, un adorador da lo mejor. Versículo 5. Dios le aparece en un sueño. Era una forma muy común en el Antiguo Testamento en la que Dios le hablaba a sus siervos, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo no había descendido sobre el corazón de las personas. Hoy nosotros podemos tener una comunicación directa y Dios se puede comunicar a través de su Espíritu Santo y de la palabra a nuestros corazones. En esta época Dios hablaba a través de visiones, a través de sueños, y en este caso se aparece en un sueño porque Dios sabía que había una necesidad en el corazón de Salomón. Era un rey que aproximadamente tendría 20 años cuando asumió el reinado. Tuvo unos 40 años en el trono, pero era muy joven. Y la nación de Israel había crecido en número, por eso él dice un pueblo tan grande. Entonces, una cualidad interesante es que Dios conoce las necesidades de un adorador y está dispuesto a suplirlas. Amén. Dios conocía qué es lo que estaba necesitando Salomón. Versículo 6. Salomón dice: tú hiciste gran misericordia a mi padre, porque bueno, me has dejado a mí como aquel que va a conducir a la nación. Entonces,
Un adorador, hermanos, reconoce lo que Dios ha hecho. Es algo de lo que hablábamos recién. No estamos aquí simplemente porque tenemos ganas, porque nos agrada o porque, bueno, estamos aquí porque Dios nos salvó, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ocupara nuestro lugar, porque a través de ese sacrificio, hermanos, usted y yo, al creer en Cristo, podemos nacer de nuevo, podemos tener comunión con el Señor. Entonces, un adorador reconoce: Señor, gracias, pues si estoy acá, si estoy en esta etapa de mi vida, si soy joven, un adolescente, un adulto, tengo hijos, estoy trabajando, lo que sea, es por tu gracia sobre mi vida. Amén. Siempre reconoce. No está diciendo: y bueno, la verdad que yo me lo merecía, soy uno de los hijos de David, no le he hecho problemas como lo hizo Absalón, mi hermano, he sido fiel, he estado siempre al lado de él. No está de ninguna manera resaltando ninguna de sus virtudes. Está diciendo: si estoy acá, es por tu gracia, es por tu misericordia. Amén. Entonces, un adorador reconoce lo que Dios ha hecho. Versículos 7 y versículos 8. Ahí le dice: bueno, me has puesto por rey en lugar de mi padre, pero soy muy joven, no sé ni entrar ni salir. Lo que está diciendo es: no sé cómo tomar decisiones, es muy grande esta responsabilidad. Y el pueblo en el que estoy, al que estoy gobernando, es un pueblo muy grande, dice el versículo 8. Una gran multitud. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón acá? Está, hermano, reconociendo que depende de Dios. No solamente lo reconoce, sino que está diciendo: dependo de vos, de tu ayuda, de tu dirección. Sin ti no lo puedo hacer. Este es el corazón de un adorador. Lo vemos en la vida de David, siempre confiando no en su fuerza, en su capacidad, sino en Dios. Lo vemos en sus oraciones, lo vemos cuando está rodeado de enemigos, lo vemos en medio de la aflicción, siempre acudiendo en dependencia absoluta del Señor. Versículo 9. Entonces, ¿qué es lo que le pide Salomón a Dios? Le pide sabiduría, le pide inteligencia para poder tomar correctas decisiones y gobernar así ese pueblo. O sea, un adorador no solamente que reconoce la dependencia de Dios, sino que pide correctamente. Pide correctamente. Bueno, vamos a ir nombrando o anunciando los versículos del Nuevo Testamento donde hablan de cómo debemos pedir. No egoístamente, dice la palabra, para no recibir porque pedís mal, para gastar en vuestro propio deleite. Salomón estaba pidiendo, siendo que podía pedir, como Dios le dijo, riqueza, victoria sobre los enemigos, salud, muchos años de vida. Estaba pidiendo, no pensando en él, sino pensando en el pueblo. Dame sabiduría para poder gobernar correctamente. No tenía un corazón egoísta. Entonces, hermanos, qué interesante. Y aún en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que si necesitamos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo nos va a dar Él? En abundancia y sin reproche. Dios no tiene problema en darnos sabiduría. Al que estudia en el estudio, al que trabaja en el trabajo, al esposo como esposo, a la esposa como esposa, a los padres sobre los hijos, Dios no tiene problema. A los que están sirviendo al Señor, Dios no tiene inconveniente para darnos en abundancia. ¿Amén? Entonces, versículo 10. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Un adorador, hermanos, le pide a Dios aquello que a Dios le agrada. Amén. Mire que él no estaba en la época de la gracia, no tenía el Espíritu Santo, pero ya estaba funcionando de una manera correcta. Hoy nosotros, hermanos, tenemos una gran ventaja en relación a los tiempos para poder pedir adecuadamente a Dios lo que a Dios le agrada. No egoístamente. No significa, hermano, que
no le podemos pedir a Dios que nos ayude en una necesidad, que nos ayude a solucionar un problema, que nos sane una enfermedad. Por supuesto que no. Pero no podemos pasarnos la vida pidiendo todo para nosotros, ¿no? Siempre un adorador tiene una amplitud que piensa. El esposo piensa en la esposa, en los hijos, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio. Siempre hay una razón que va más allá de su propia necesidad. ¿Está bien? Entonces, un adorador agrada a Dios en lo que pide. Luego tenemos del versículo 11 al versículo 14, donde Dios le dice, bueno, lo felicita, te felicito por lo que me has pedido. Y no solamente esto, sino que lo que no me pediste te lo voy a dar. No va a haber otro que tenga la sabiduría que vos tenés, ni va a haber otro rey en tu época que tenga la grandeza que vos tenés. Y eso se cumplió, hermano. Venían de otros reinos a ver lo magnífico, lo ordenado, lo impactante que era el reino de Salomón. Entonces, hermanos, un adorador recibe bendición de parte de Dios. Fíjese que él no la pidió, pero el adorador la recibe. Porque al no estar enfocado en sí mismo, Dios lo bendice. Esta es una cualidad interesante de un adorador, ¿no? Y la que tenía, por lo menos en esta temporada de su vida, Salomón. Después sabemos que él erró. Sin embargo, hermanos, encontramos un libro en la Biblia como el libro de Proverbios, consejo de Salomón para un hijo, con tanta claridad, con tanta sabiduría de lo alto, para dar consejos, para dar definiciones. Notamos ahí la intervención de Dios. Pero entonces un adorador recibe bendiciones de Dios. Pero ¿qué hace, hermano, después que recibe las bendiciones? Versículo 15, cuando Salomón se despertó y vio que era un sueño, se fue a Jerusalén, ahí donde estaba el arca del pacto, y se presentó delante de Jehová ahí, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquetes a todos sus siervos. Es decir, un adorador, hermano, sigue adorando a pesar de recibir bendiciones de parte de Dios. Amén. ¿Qué pasa si Dios de repente nos bendice en la economía, nos bendice en el trabajo, nos bendice en algún ámbito que nos impacta? ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, hombres y mujeres del Señor que han sido bendecidos y se han olvidado? Lo han dejado, se han apartado, o temporalmente han dejado de servirlo con la misma intensidad o pasión con la que lo hacía antes de recibir alguna bendición. Pero Salomón, hermano, además de recibir una tremenda bendición por parte de Dios, que luego fue cumpliéndose en diferentes etapas de su vida, él es fiel a pesar de la bendición. Sigue adorando al Señor, y no solamente eso, sino que como adorador comparte la bendición de Dios con los demás. Ahí vemos que hizo un banquete, ofreció sacrificio, pero también compartió. Cada una de estas cualidades, hermanos, hablan de que en esta etapa de su vida Salomón tenía un corazón de adorador, un hombre que adoraba a Dios, que estaba en obediencia, que le reconocía, que lo amaba, que era agradecido. Por supuesto, hermano, que nuestro máximo ejemplo de adorador, ¿quién es? Jesucristo. Él, hermanos, toda su vida estuvo enfocada desde niño. Dice la Biblia que en una ocasión pasó 3 días ahí, donde se hablaba la palabra de Dios, la escritura, donde se leía. Entonces, siempre buscando hacer la voluntad del Padre, y aun cuando empieza su ministerio, hermanos, que lo seguían multitudes, siempre se tomaba un tiempo para buscar en comunión al Padre. ¿Sí o no?
siempre se tomaba un tiempo, no importa si hubiera estado cansado, si hubiera estado enseñando tanto, sanando enfermos, echando fuera demonios, siempre tenía un tiempo de comunión con su Padre. Ese es el corazón de un adorador. Entonces, evidentemente, hermanos, un adorador es una persona que ha entregado totalmente su corazón a Dios. Amén. Ahora, ya hemos repasado cómo algunas cualidades de Salomón como un adorador que nos permiten meditar en cómo está nuestro corazón, porque Dios quiere que usted y yo seamos adoradores de Él, ¿sabe usted? No está buscando adoración nuestra, simplemente que nos juntemos acá un momento, tengamos unos tiempos de expresarle profundamente, profundas verdades a Él. No busca adoración, no busca servicio, no busca, ¿qué más? Que le expresemos en determinada forma. Dios busca adoradores, porque Él sabe, hermano, que si tiene un adorador tiene todo lo demás. Tiene un hombre y una mujer que le van a servir, un hombre y una mujer que le van a testificar, un hombre y una mujer que van a permanecer fieles a pesar de que les bendiga, un hombre y una mujer que van a saber pedirle a Él, un hombre y una mujer que van a saber reconocer que Él es el que obra en poder sobre su vida, sobre su corazón, etcétera, etcétera. Pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 23, cuando Jesús está hablando con una samaritana, esta mujer tenía, no vamos a leer todo, pero tenía la confusión esa, como que la adoración era lo que Dios buscaba y que la adoración era en determinado lugar, en este monte o en aquel monte. Y Jesús le hace ver, no es el lugar, no es la forma, no es el contenido, sino el corazón del adorador. Dice más, la hora viene y ahora es. ¿Por qué, hermano, dice la hora viene y ahora es? Porque Él ya dentro de un tiempo se iba a entregar en la cruz. La posibilidad de llegar a ser esos adoradores que Dios busca viene a través de Él. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Cuando estudié, después que terminé la carrera, hermano, de estudiar y demás, hay que empezar a buscar trabajo, ¿no es cierto? Ahora hay más, hay aplicaciones donde uno puede introducir sus datos, su currículum, y por ahí es contactado. En mi época todavía se funcionaban más los clasificados, ¿no? Había, especialmente los diarios del domingo, ahí habían varios pedidos siempre. Se necesita panadero, se necesita mecánico, se necesita electricista, se necesita un arquitecto, un abogado, un ingeniero. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que pondría Dios en un clasificado buscando? ¿Sí? Bíblicamente, tenemos la respuesta aquí, ¿no? ¿Qué pondría Él? Ando buscando pastores, ando buscando maestros, ando buscando músicos, ando buscando profesionales. ¿Qué dice? ¿Qué pondría Dios? Se buscan adoradores. Hace poco les comentaba que un pastor me decía hace poco, ¿sabe por qué Dios lo busca? Porque no hay mucho. Y eso es impactante, ¿no? Ahora, ¿por qué dice adoradores, verdaderos adoradores, que adorarán al Padre? Interesante esto, hermano. Sabemos que
hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y adoramos. Muchas veces cantamos a Cristo, ¿sí? Especialmente en las canciones que tenemos en la Santa Cena, por la sangre derramada, por la cruz, etcétera, etcétera. Pero Él, hermanos, llama a adorar al Padre. Amén. Muy importante eso. Amén. Y que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu, hermano? Primero porque Dios es espíritu. ¿Sí? Y el hombre, era imposible que le adorara en espíritu a menos que Cristo terminara su obra en la cruz, porque espiritualmente estaba muerto en delitos y pecados. Apartado de Dios no podía tener comunión, y la adoración es una comunión íntima con Dios, una entrega total, una búsqueda de su presencia con intensidad, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de hacerlo en espíritu, hermano, solamente es a partir, hermano, de la obra que el Señor realiza en nuestros corazones cuando creemos en Él. Amén. Alcanzamos la gracia de la salvación por medio de la fe. Entonces, significa que es algo interior, que no es algo exterior. Y si yo puedo levantar mis manos, aplaudir, tocar un instrumento, servir, enseñar la palabra, lo que sea, y no ser un adorador, porque no es lo externo lo que Dios está buscando, sino es el corazón. Cuando Dios encuentra un corazón que se conecta ahí en el espíritu, hermanos, que le busca, que lo ama, que lo aprecia, que lo reconoce como superior y que se sujeta a su voluntad, hermanos, ahí es cuando Dios encuentra ese adorador. En primer término, en espíritu. Y en verdad, hermanos, porque la forma en la que debemos adorar a Dios tiene que ver con lo que Dios ha revelado en la Escritura, en su palabra, en su verdad. No en nuestra verdad, no en nuestra forma, no en lo que a mí me gusta, en la forma en la que yo quiero adorar a Dios. ¿Se acuerdan? Hace poco hablábamos de Marta. Marta, su forma de adorarlo era sirviéndolo, preparando comida, pero no era lo que el Señor estaba esperando en ese momento. María parecía que estaba haciendo humanamente algo menos importante, pero estaba a los pies de Jesús, adorando, escuchándole a Él. Entonces, esto es lo que significa en verdad, hermano, que estamos haciéndolo en base al Dios que se ha revelado en la palabra, al Dios que ha revelado su verdad. Jesucristo, hermano, es la expresión máxima de la verdad de Dios. Todo lo que Él ha enseñado, todo lo que está escrito en su palabra. Entonces no es, mira, actualmente hay un montón de religiones, un montón de ritualismo, un montón de formas, un montón de gente que dice que adoramos al mismo Dios. Y bueno, uno sacrifican animales, otros lo hacen a través de unas imágenes, otros a través de una procesión, lo que fuera. Pero hermano, no es de cualquier manera, es en espíritu y en verdad. Amén. ¿Y quién nos va a permitir, hermanos, adorar a Dios en espíritu y en verdad? El Espíritu Santo de Dios que habita en nuestros corazones. Porque dice el Evangelio de Juan que el Consolador, el Espíritu Santo, cuando se viniera sobre nuestras vidas, Él nos guiaría a toda verdad. Entonces, en toda nuestra manera de conducir, de hablar, de actuar, de pensar, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la palabra para que podamos ser adoradores, que se sujeten a la voluntad de Dios y que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere hacer con su vida. Amén. Entonces, es un asunto del corazón, lo de adorador. Amén. Es un asunto del corazón.
Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque nos relacionamos con Dios como padres, ¿sí? Eso habla de familiaridad. ¿Cómo tratamos a nuestro padre? Yo a mi papá lo trataba con mucho respeto, siempre. Pero lo trataba de vos, le hacía chistes, lo abrazaba, ¿no? Pero a veces la familiaridad, hermano, con Dios nos puede hacer llevar a equivocarnos en nuestra manera de... No podemos tratar a Dios como si fuera un par, uno más. Che, Señor, porque un adorador, hermano, tiene un respeto tremendo. Por eso se postra, se humilla, reconoce que es superior. Bueno, esto normalmente lo entendemos, y sí, no, yo lo respeto, pero hay veces, hermano, que en la confianza, tenemos que lograr un equilibrio entre la confianza, porque Él es nuestro Padre, y el respeto. ¿Amén? Porque a veces le podemos decir, yo quiero que hagas esto y que lo hagas ahora. Yo decreto esto y lo va a tener que hacer porque yo lo decreté. ¿Será una forma correcta de conducirse a Dios, hermano? ¿Es cierto que no? No. Porque nosotros nos debemos mover en su voluntad, no Él se va a mover en nuestra voluntad. Por supuesto que Él no nos va a hacer caso, hermano, pero hay veces que hay que tener cuidado con eso. Porque un adorador tiene un tremendo respeto por ese Dios tan maravilloso al que sirve. Amén. Entonces, también por ahí surge, cuando nos reunimos y acá tenemos una adoración corporativa, digamos, cuando cantamos, cuando a lo mejor hay alguno que le agrada más en espíritu, ¿sí? Y un poco más con pentecostal. Ahora estamos más suaves los pentecostales. Cuando era más chico eran más expresivos los pentecostales, ¿sí? Una emoción fuerte. Algunos dicen, no, yo prefiero en espíritu porque mucha palabra apaga el espíritu, ¿no? ¿Me escuchaba esa? O si no, otro, no, yo prefiero la palabra. Entonces estoy todo analizándolo a través de la palabra. No, Dios quiere que sea en espíritu y en verdad. Y es imposible que un Dios tan grande y poderoso, hermano, no toque nuestras emociones. Amén. Imposible. Jesús daba cuenta de esto. Pues le decía, acá hay gente que de labios me adora. De labios decía, saber y conocer mucho, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces ahí vemos que no es solamente cómo expresamos, sino que hay una cuestión del corazón. Un adorador tiene un corazón y tiene una vida de adoración, ¿sí? Una vida, no es un estilo de vida, no es un momento en una reunión, un momento dentro de la reunión, cuando las canciones son más suaves y demás. No, es toda nuestra vida. Por eso al principio decíamos, podemos adorar en el trabajo, podemos adorar en el aula, el que estudia, podemos adorar en el barrio, podemos adorarle aquí cuando nos reunimos, obviamente. Porque un adorador no es que es adorador en la iglesia y deja de ser adorador en la casa. Un adorador es una forma de vida, un hombre, una mujer consagrado totalmente, una entrega completa al Señor. Alguien que se sumerge, que busca la presencia del Señor cada día. Y que se sujeta a la voluntad del Padre. Amén. Ahora, hasta acá vamos viendo, ¿cierto? Ahora termino. Pero, ¿por qué Dios buscará adoradores, hermano? ¿Por qué Dios buscará adoradores? ¿Por qué no busca pastores? ¿Por qué no busca evangelistas? ¿Por qué no busca maestros? ¿Por qué no busca profetas? ¿Por qué no busca apóstoles? ¿Por qué busca adoradores, hermano? Porque vemos acá en la vida de Salomón y en la vida de todos los adoradores que podemos encontrar en la palabra, hermano,
siempre afectan a los demás. El corazón de adorador de Salomón, hermanos, afectó a toda la nación de Israel. Ustedes pueden leer ahí en Crónicas cuando construyen el templo y lo consagran al Señor, lo que pasó en ese día. Toda una nación buscando a Dios, porque hay un hombre que estaba al frente, que era un adorador. Y ese tipo de influencia es la que Dios puede tener con los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, un esposo adorador afectará a su esposa, afectará a sus hijos. Un trabajador adorador afectará a sus compañeros de trabajo. ¿Sí o no? Porque hay algo, hermano, porque donde hay un adorador, ¿quién está? ¿Está donde está Dios? No es que lo esté buscando, Dios los busca a los adoradores, y ahí donde hay un adorador, Dios está y Dios se manifiesta. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios, ¿por qué busca adoradores? Porque es la única forma en la que va a poder influenciar a través de nuestras vidas. Amén. Lo que Dios quiere a través de una vida de adoración es llevar la gente a Dios. Amén. Entonces, si Dios encuentra un adorador, en ese adorador encontrará una vida dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, a evangelizar, a enseñar la palabra, a servir, a hacer lo que deba hacer. Jesús, hermano, no tuvo ningún miramiento, decir, bueno, yo me hago hombre, pero bueno, algunas cositas no las voy a hacer. No. ¿Quién lavó los pies de Jesús? ¿Quién lavó los pies de Jesús? Una mujer pecadora, ¿no? ¿Y Jesús a quién le lavó los pies? A los discípulos, hermano. Él no estuvo mirando, no, estas cosas sí las puedo hacer, estas no las puedo hacer, porque un adorador, hermano, está dispuesto a hacer lo que Dios le pida que haga donde quiera que esté. Porque ahora no se trata del Gabaón, o de Jerusalén, o del monte en el que la samaritana y los samaritanos adoraban a Dios. Se trata de nuestro corazón, hermano. Y cuando en este altar, cuando en nuestro corazón, nuestra vida, nuestro interior está reinando Dios, hermano, somos influencia. Esa sal y luz que habla Jesús, hermano, solamente puede provenir a partir de la vida de un adorador, de una adoradora que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Un adorador a Dios escucha la voz de Dios, reconoce cuando Dios quiere comunicarle algo, cuando Dios quiere hacer algo a través de su vida. Un adorador a Dios trae bendición, es bendito, pero lleva bendición, porque la presencia de Dios está. Porque no es un adorador los días de reunión, diariamente busca al Señor, diariamente tiene comunión con Él, diariamente se comunica en oración, se mete en la palabra, conoce a Dios, conoce su carácter, conoce su forma de conducirse a través de la palabra. Y a medida que más conoce al Señor, más se consagra, más se entrega 100% a su Señor. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo a ser esa gente, hermano. En esta tarde, ¿qué cree que Dios ha estado buscando en medio de todo lo que hemos realizado desde que entramos en este lugar? Adoración, alabanza, servicio, tiempo. ¿Qué es lo que has estado buscando? Adorador. Y si ha encontrado en cada uno de nosotros un adorador, hermano, ¿qué cree? Dios se goza. Y no solamente eso, hermano, nos va a bendecir como lo bendijo a la bendición, hermano. Estamos hablando de cosas materiales, de su gracia,
de su paz, de su gozo, manifestándose en nuestras vidas, en medio de diferentes circunstancias que nos toquen vivir. Pero eso, hermano, nos lleva a que vamos a hacer influencia en donde quiera que estemos. Algo va a pasar porque está la presencia del Señor en nuestras vidas. Algo va a ocurrir porque hay algo, hermano, que está ocurriendo en nuestros corazones, porque donde hay un adorador, allí está Dios, porque Dios lo busca. Amén. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? No le pido que levante su mano, ni mucho menos, hermano, pero eso es lo que Dios anda buscando. ¿Cuántos queremos complacer el corazón del Señor? Bueno, entonces me voy a poner a estudiar un instrumento, me voy a poner a hacer esto o aquello. Está bien, hermano, el servicio, como decía nuestro hermano al principio, es parte de la vida de un adorador, pero pasa por el corazón. Y el ser un adorador, hermano, no tiene nada que ver con otra persona que no sea con usted. Amén. No hay circunstancias, no hay personas, no hay impedimentos, no hay nada que nos impida tener la comunión plena con nuestro Dios, porque ya Cristo lo ha hecho posible a través de su sacrificio en la cruz. Amén. Entonces, y bueno, es que yo no sé esto, no sé aquello, me falta esto, me falta aquello, me cuesta esto, me cuesta aquello. Cada uno, hermano, estamos siendo llamados a ser un adorador, y todo adorador siempre va a influenciar a otro. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Qué hizo la samaritana? Después que estuvo con Jesús y que lo reconoció como aquel que era el enviado. ¿Qué hizo después? ¿Cuánto conocimiento podría tener? ¿Cuántos minutos habrá estado hablando con el Señor? Pero fueron suficientes, hermanos, para que toda una ciudad conociera a Jesús, el que había hablado con ella. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque nos hablas a través de la palabra, Señor, del concepto de adorador. Una persona sujeta, en obediencia a tu voluntad, una persona que busca tu presencia, que disfrute tu presencia, que disfrute esa comunión. No es algo temporal, no es algo que no lo busque intencionalmente, es algo que lo busca, que lo anhela. Señor, queremos ser adoradores, Señor. Queremos ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No busca evangélicos, no busca títulos, buscas adoradores, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho nueva criatura. Estamos en la condición de buscarte, de acercarnos a tu trono de gracia, Señor. Y qué bueno que ya no es en un lugar determinado. No tengo que esperar el día de reunión para poder buscar tu presencia. En el lugar donde me encuentre, en la hora en la que sea, podemos, Señor, estar en comunión contigo. Gracias, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos guía a toda verdad, que nos instruye a través de la palabra, para que podamos funcionar correctamente. David no era un hombre perfecto, pero sí sabía corregirse y se dejaba corregir. Señor, nosotros necesitamos esto, ese corazón de una vida que esté a tus pies, que reconozca la dependencia de ti, que reconozca que tú eres superior, que tú eres más grande, que tú puedes hacer cosas extraordinarias, pero que siempre está dispuesta a aceptar tu voluntad, Señor, en todo. Señor,
La primera cualidad que vimos de un adorador es que te ama, Señor. Y que justamente cuando un adorador te busca, Señor, lo hace dejando de lado todo egoísmo, dejando de lado todo lo que es personal, y se enfoca únicamente en ti, Señor. Señor, y a veces que nuestro amor hacia ti está compartido, está dividido, está en conflicto con otras personas o actividades que amamos, Señor. Entonces necesitamos, Señor, corregir, necesitamos ser instruidos, Señor, en la palabra, ser guiados por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, agradarte, porque justamente ese es tu objetivo. Por eso tú nos dices que hasta aún las cosas más duras que puedan venir sobre nuestras vidas nos ayudan a bien, porque a través de toda circunstancia tú estás trabajando en nuestro corazón para que seamos mejores adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Tú no necesitas una conexión emocional, tú no necesitas una conexión intelectual, tú necesitas que nos conectemos espiritualmente contigo, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, en este día, evaluando nuestros corazones, Señor, y dándote gracias porque podemos ser esos adoradores que tú encuentres cada día, Señor. Porque tú hoy buscas adoradores, mañana también, pasado también, que los puedas encontrar, Señor. Que los puedas encontrar cuando nos reunimos, que lo puedas encontrar cuando estamos en nuestros ambientes de trabajo, que lo puedas encontrar cuando estamos con nuestros amigos, que lo puedas encontrar cuando estamos en el colegio, que lo puedas encontrar, Señor, cuando te servimos, que lo puedas encontrar cuando testificamos, Señor. El corazón de un adorador, la vida de un adorador, Señor, será siempre una influencia poderosa, Señor, hacia aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, porque tú estás anhelando esto. Nosotros queremos agradarte. Tú nos has bendecido de tantas formas, Señor, en tantas formas. Como decía tu hija, qué importante que es enfocarnos en lo que tú ya nos has dado, no en lo que nos falta, Señor. Pero es tanto, Señor, es tan generoso. Señor, queremos tener una mentalidad en la que todo el yo, el egoísmo, el que yo quiero, el que a mí me parece, pueda ir, Señor, menguando para que sea tu voluntad, Señor, perseverando o yendo más allá de nuestros deseos, Señor. Señor, en esta hora nos humillamos ante ti, Señor, y reconocemos que lo que tú nos has encomendado, Señor, nos parece muy grande, Señor. Así como Salomón te decía, necesito de tu sabiduría para poder guiar a este pueblo tan grande. Señor, nosotros necesitamos sabiduría, el que te sirve, el pastor, el líder, el esposo, la esposa, el padre, la madre. Necesitamos sabiduría, necesitamos, Señor, de tu presencia para poder llevar, Señor, las buenas nuevas a aquellos que nos rodean, Señor. Y por eso, Señor, queremos oírte, ese tu llamado, Señor, porque cuando encuentras un adorador, encontrarás a esa persona a través de la cual tú vas a poder hacer, Señor, cosas extraordinarias. Puede ser la persona ante los ojos de la sociedad más insignificante, menos preparada o menos importante, lo que fuere,
pero tú puedes hacer cosas extraordinarias cuando encuentras ese adorador y esa adoradora, Señor. Y queremos, Señor, tener ese corazón en este tiempo. Gracias, Señor, porque no depende de nadie más que de nosotros, Señor. Tú nos has invitado siempre a que te busquemos. Tú nos has invitado siempre a tu trono de gracia. Tú has roto con la barrera del pecado, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Lo que nos separaba hoy ya no está. Hemos sido hechos nueva criatura. Podemos, Señor, buscarte en espíritu y en verdad. Pero es una decisión. Es una entrega. Es un derramarnos completamente delante de ti, Señor. Y queremos que esto sea nuestra experiencia, Señor. No queremos que nos parezca algo loco, algo inalcanzable, algo que es solo para algunos, es solo para los más espirituales. Tú andas buscando adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Y queremos que lo encuentres en cada uno de nosotros, Señor. En nuestro servicio, en nuestra alabanza, en nuestro vocabulario, en nuestras relaciones, en nuestra conducta. Señor, queremos que encuentres en cada uno de nosotros ese adorador que agrade a tu corazón, que pida correctamente, que responda correctamente a tremenda bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos exaltarte en este día y reconocer que nos humillamos ante ti. Queremos besar tus pies en el conocimiento de que tú eres, Señor, sobre todas las cosas. Y que ese amor por ti, Señor, pueda ir siendo perfeccionado en nuestras vidas, Señor. Que todo aquello que compita hoy con ese amor hacia ti, Señor, pueda quedar en un segundo plano, Señor. Porque cuando tú eres nuestro primer amor, podemos amar de una manera más excelente, Señor. Amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Señor, anhelamos que tú, Señor, nos ayudes a crecer. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en este tiempo para que podamos ser estos hombres y mujeres que tienen una forma de vida de un adorador. No que simplemente te adoran, sino que viven para adorarte y honrarte a ti, Señor, en todo. Gracias, Señor.